Sobre el legado que dejan, ayer coincidíamos, el Zar, David y yo, que Andrés Guardado está sí o sí en el top 5 de los mejores futbolistas mexicanos en toda la historia, ya sea en fútbol mexicano y en selección mexicana. Es un jugador que forzosamente está en el top 5, es un ídolo, es un ícono, es un jugador que en prácticamente todos los equipos en los que estuvo se convirtió en figura, tal vez no en Valencia y en Bayer Leverkusen, pero sí en el Atlas, sí en Deportivo La Coruña, en el Real Betis, en el PSV Eindhoven, en León tal vez ya como una especie de despedida, pero se terminó convirtiendo también en el capitán. Es decir, es un ídolo, es un ícono. Y bueno, hablar de lo que será la jornada 17, lo decías tú, hay 2 partidos que ya no se juega nada, pero 7 de 9 van a definir puestos, ya sea por el play-in o por los primeros lugares de la tabla. El único que tiene su lugar seguro, que es el primer lugar, es Cruz Azul. De ahí en fuera, Toluca y Tigres se van a estar peleando el segundo y tercero. Entre el 4 y el 8 se van a poder mover de una diferencia impresionante. Entonces creo que va a ser una muy, muy buena jornada. Ayer lo decíamos, Memo, es increíble que no se jueguen a la misma hora los partidos que pueden definir lugares. Pues copien las cosas buenas de las ligas estadounidenses, ¿no? Claro. Pues no las malas, y esas precisamente hacen eso, luego juegan al mismo horario para que no exista ahí chanchullo Y además ni nada no me digas extraño. que no es vendible. O sea, Sí, puedes bueno, vender el claro. producto de la última Se llegó jornada. a hacer muchas veces y a mí me tocó hacer cobertura de esa última jornada en donde todos estaban en el mismo horario y se hacía una cobertura espectacular. Cada quien en un partido. Hacíamos enlaces en distintas plazas en mi etapa cuando estaba yo de pambolero, pero bueno, pues sí. ¿Dónde te tocó estar en jornada En Morelia 17? me tocó estar en ¿te acuerdas de Darío Franco? Sí, sí. Era el retiro de Darío Franco del fútbol mexicano, Ok. por cierto, ahí con Morelia. Y me tocó una vez estar también en Chiapas, cuando estaba Carlos Ochoa, y traían un trabuco ahí. También me tocaron varios lugares, Sí, sí, luego sí. anécdotas que ya luego platicaremos más adelante. Y bueno, el tema también de Andrés Guardado, y lo dices muy bien, él pudo haber regresado al fútbol mexicano antes de Qatar, de hecho tenía ofertas en donde pudo haber ganado 5 o 6 veces más de lo que hacía en Europa, pero él prefirió quedarse en el viejo continente para llegar con mejor nivel, y es uno de esos futbolistas mexicanos que están en peligro de extinción, que prefiere sacrificar para destacar, y que aunque a las cosas a lo mejor no le salen muy bien en un principio, en lugar de regresarse como la mayoría, él se queda ya peleando, y eso Se también fue el descenso en el Depor, es a lo que me refiero. Sí, y sí. Andrés Guardado es un fuera de serie. Mi querido Carlos Aguilar Charlie, otro de los pilares fundamentales de este programa, continúa con su gira boxística a lo largo y ancho de la República Mexicana. Mi Charlie, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. ¿Qué nos vas a regalar el día de hoy con esa inconfundible voz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Memo? Un abrazo para ti, para Adrián. Felicidades, por supuesto, a David. Sí, lo decías bien, son 81 en total los años que cumple. Deseamos que viva mucho más, mi David. No, la verdad es que no sé cuántos son, pero sí, ya los años han pasado, ¿eh? Ya los años han pasado para mi David. No es cierto. Abrazo para él, para toda la gente y toda la familia. Y fíjate, también de la misma manera me uno al abrazo de mi hermano, Mario Aguilar Correa, que también nació hace un buen rato. Le mando un abrazo gigante. Es también su cumpleaños, ayer lo estábamos celebrando, así que le mando un abrazo gigante a él y deseando que siga siendo parte fundamental de esta familia que lo quiere mucho. Oye, pues yo estoy aquí en Ciudad Juárez y la verdad es que ayer tuve una cena y aparecieron increíblemente, hay algunos promotores que se juntaron aquí en la zona del norte. Están preparando un viaje hacia Arabia, porque Arabia va a presentar por primera vez ya una relación muy, muy marcada entre Riyadh Season, que es del jeque Turki, y también Matchroom Boxing. No sé si te acordarás, Memo, que en la semana tuvimos una plática muy importante donde DAZN acaba de recibir cerca de $2,000 millones. $2,000 millones para generar justamente las próximas temporadas de boxeo entre Riyadh y el mundo del boxeo, y ese dinero es el que soltó el jeque turco. Y realmente todos los promotores decían, pues todos queremos ese dinero, queremos formar parte de esas galas boxísticas. Matchroom Boxeo, que la tiene Eddie Hearn, va a tener que generar algo diferente para compartirlo a través de DAZN. El asunto es que Eddie Hearn se ha quedado sin mucho talento. Para ser claros, Eddie Hearn es el promotor que más derrotas tiene dentro del mundo del boxeo con su talento.
Por ende, va a tener que ocupar a mucho del talento que hay. Pues, ¿en dónde crees? ¿Dónde hay mucho mercado vendible? Pues en México. Y empezaron las alertas para llegar a informarle a algunos boxeadores que tenían esta posibilidad. El fin de semana suena interesantísimo, no solo por la presencia del Mickey Román aquí en Ciudad Juárez, que va a buscar su knockout 51. Es la penúltima pelea del Mickey Román, que va a cumplir 38 años de edad. Va a enfrentar a un africano que le dicen Spardir Munjai, que es muy fuerte. Y si no logra pasar el examen, creo que este sería el adiós para el Mickey Román. Y en el mundo del boxeo, Bam Rodríguez, que lo entrena Robert Díaz, va a enfrentar a Pedrín Guevara, un chico que lo tiene en los cochules, que lo están preparando, que han hecho un gran trabajo. Si hay un equipo que trabaja muy bien, son ellos justamente. Eduardo Montiel, Pedro Montiel, por supuesto también está Manuel Montiel, el hermano mayor y el que tiene la conducción de este equipo. Han hecho un gran trabajo en el boxeo. Les dan fortaleza física, les dan dimensión de boxeo, los hacen lucir muy bien arriba del cuadrilátero. Es una pelea espectacular, ya tendremos detalle de eso, y por lo pronto, mi Memo, te mando un gran abrazo. Hay que hablar mucho de los Pumas de la universidad, que va a ser muy importante lo que saquen justamente este día por ahí de las 8 de la noche. De acuerdo, mi querido Charlie, de los gloriosos y poderosos que en algún momento en el torneo terminaron bajando hasta el 11º lugar, que se han recuperado y que pueden clasificar de manera directa. ¿No? Y que corrió mucho riesgo Lema, ¿no? Inclusive, Sí. o sea, se Bueno, llegó a hablar de que a Carlos, si perdía Carlos, el juego, ya, se Carlos iba. ya lo quería, ya le quería cortar. Ya fuera del proyecto. Fuera del proyecto, pero bueno, pues ahí está Gustavo Lema. Ahora, vamos a saludar al cumpleañero, David Faitelson, porque tiene ya temas como el fondo de inversión, ese famoso fondo de inversión donde, pues se supone que todo estaba listo, pero que pues cuentas claras, amistades largas. Y muchos clubes se opusieron. Y no había cuentas claras, pero al parecer, de acuerdo a lo que pasó ahora con la multipropiedad y el Mundial de Clubes, es el momento perfecto, ya está todo listo. Y David Faitelson, el cumpleañero, el de 81 años, nos va a decir un poquito más de las cosas. David, fuerte abrazo, happy birthday. Hola Memo, ¿cómo estás? Saludos a todos en la mesa y por supuesto allá a Carlos Aguilar, que está en la frontera en Ciudad Juárez. Bueno, ayer nos enterábamos de casualidad, sacando la información, porque a veces en las mesas de debate de la televisión, pues podemos hurgar y sacar algún tipo de información. Y ayer nos enterábamos, por conducto de Francisco Javier González, compañero periodista de muchos años, nos enterábamos de que el fondo de inversión del fútbol mexicano está listo. Ya lo tiene listo Juan Carlos Rodríguez. Ahora necesita, lo más difícil de todo, unir a todos los equipos del fútbol mexicano para que firmen ese fondo de inversión. Se habla de que tendría una cantidad de 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares a repartir entre los 18 equipos del fútbol mexicano. Pero para que eso ocurra, pues primero tienen que firmar obviamente todos los clubes y estar de acuerdo. Y segundo, tiene que acabarse con la multipropiedad. Y se hablaba de que para el 2027, pero yo creo que ya, dada lo que ha sucedido últimamente con el Mundial de Clubes, con el Grupo Pachuca, yo creo que es una muy buena oportunidad, una buena coyuntura para aprovechar y decir, vamos a terminar con esa ilegalidad que tiene el fútbol mexicano. No podemos seguir teniendo una competencia sana, limpia, un juego limpio en cuanto al fútbol mexicano, mientras se mantenga esa condición de la multipropiedad. Hay que buscarle, hay que buscar nuevos propietarios y hay que vender los equipos. Ahora, si van a empezar a pedir una locura por los equipos, yo me acuerdo que hace algunos meses la familia Achar, Marcos Achar, ofreció 70 millones de dólares por el Querétaro, y resulta que Jorge Alberto Hank, el dueño de Gallos Blancos y de los Xolos de Tijuana, dijo que no, dijo que él iba a esperar a que llegara el fondo de inversión para saber cuánto realmente iba a vender su equipo. Yo creo que tienen que entender que hay que terminar con la multipropiedad, hay que terminar con la multipropiedad y hay que aprovechar ahora la presión que ha surgido desde FIFA. Pero me parece muy interesante de lo que nos enteramos ayer vía Francisco Javier González, de que está listo ya el fondo de inversión. Solamente, bueno, falta lo más complicado, ¿no? Que los propietarios de equipos del fútbol mexicano se pongan de acuerdo todos, lo cual pues significa, con todo respeto, un
todo un milagro, ¿no? Sería todo un milagro que pudiese lograrse eso. Pero mientras avanzaba el programa, seguimos hurgando en Francisco Javier González y encontramos que ahora que hablamos del play-in, hablamos de la aglomeración de jornadas, de demasiado tormento en cuanto al calendario, pues resulta que nos dejaba ver Francisco que el play-in se puede terminar muy pronto. Quizá estamos viendo o vamos a ver los últimos momentos del play-in en la historia del fútbol mexicano. ¿Para qué? Para reducir más el calendario y sobre todo evitar esas fechas dobles. Las fechas dobles son terribles, nadie las ve, tienen bajo nivel de audiencia, entonces necesitas más espacio. Ahora con los calendarios tan apretados también por la FIFA, necesitas más espacio. Y ese espacio pues lo vas a hacer acabando con el play-in y manteniendo una liguilla directa, lo cual me parece fantástico, ¿no? Yo creo que ese formato sería mucho, mucho más interesante, porque al final del día, pues, por lo que van a competir los equipos es por entrar de forma directa a la liguilla, y sería una liguilla de 8. 8 es un número correcto. No podemos permitir más mediocridad y que equipos con el puesto 9 o 10, hay que ver cómo está el Atlas. El Atlas puede meterse a play-in, ya tiene una temporada terrible, infame, y va a pelear por las finales del fútbol mexicano. Yo creo que esas dos noticias me llenan mucho de alegría, porque me parece que pues por ahí va el camino que el fútbol mexicano necesita tomar, ¿no? Lo de fondo de inversión realmente puede ayudar, sobre todo para mejorar los estadios, contratar más jugadores, mejorar las fuerzas básicas, qué sé yo, muchas cosas que el fútbol mexicano necesita hacer para mejorar y para encontrar su verdadero lugar en el mundo del fútbol. Bueno, me preguntaban por ahí sobre la última jornada ¿qué pienso de la última jornada del torneo? Que se tenía que jugar todo al mismo tiempo, sí, pero bueno, tenemos cosas interesantes. A pesar de este formato muy criticado, pues en la última fecha tenemos equipos que ya están definidos de los del play-in. Yo creo que el León está eliminado y va a ser muy complicado. El Atlas tiene el pase en sus manos, pero sí el acomodo del play-in, el acomodo también en la tabla general, por lo menos del número 2 en adelante, quienes clasifican de forma directa a liguilla. Creo que hay cosas interesantes para la última jornada del fútbol mexicano. El América y el Toluca prometen jugar un gran partido mañana por la noche. Queremos invitarlo a que lo siga por supuesto por la señal de Canal 5. Me parece que el Toluca tiene que mostrar que tiene condiciones para buscar el campeonato y nada mejor que hacerlo contra el conjunto del América. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo, Memo. Saludos para todos en la mesa de MBS Deportes. Hablemos de Andrés Guardado. Adrián, Andrés Guardado, que ya decíamos esa mentalidad, que ojalá hubiera más futbolistas como él, alguien que jugó 19 años, que disputó 86 juegos en la Liga MX, que inmediatamente, digamos que llamó la atención de muchos directores técnicos, muchos directivos en Europa, brincó el charco, 630 juegos en distintas ligas europeas, jugó en 5 mundiales, el futbolista que más partidos tiene con el tricolor, lo hizo absolutamente todo y está entre los 5 mejores futbolistas de nuestro país. Sin duda, sin duda. Y además, disfrutándolo en diversas etapas, ¿no? Recordábamos en el 2006 era la gran sorpresa en la convocatoria de Ricardo Lavolpe, después la Copa del Mundo que da en el 2010, yo recuerdo mucho ese disparo al travesaño contra Uruguay, en el 2014 aquel gol frente a Croacia y un festejo histórico, ¿no? De que no le temblaban las piernas a los mexicanos después de las declaraciones que se habían hecho previo a ese compromiso, y ya los últimos 2 mundiales más como una figura de jerarquía, de capitán, de ser un hombre que hacía siempre buen grupo, un líder, un histórico del fútbol mexicano, tanto en selección mexicana como a nivel de clubes, porque prácticamente toda su carrera la vivió fuera de México. Su primer año en el Atlas, su último año en León, pero de ahí en fuera toda su carrera en Europa. Se dice fácil, pero al final nada más él ha podido tener tantas temporadas consecutivas fuera de México en la historia de este país. Sí, y además cuando él da a conocer que se va a retirar, pues vienen las reacciones de distintos equipos, ¿no? El Bayer Leverkusen hizo uno, el otro... El PSV. El PSV, el Betis, donde jugó
imagínense, digamos, en la recta final de su carrera, pero era el capitán. 218 partidos, marcó 5 goles, repartió 17 asistencias, levantó una Copa del Rey y se ganó el cariño de toda la afición. Es uno de los jugadores más queridos de los últimos tiempos, ¿no? En un equipo además tradicional, que tenía a una figura como Joaquín, que es un histórico del Betis, y que aún así el capitán era Guardado, con campeones del mundo, con históricos españoles, y aún así Guardado se hizo de un lugar muy importante en el vestidor, súper respetado y además capitán de un cuadro tan histórico como el Betis. ¿Qué anécdota, Adrián? Digo, tú llevas ya muchos años en esto, obviamente Cruz Azul siendo tu fuente principal, pero pues has tenido muchos partidos, has escuchado muchas cosas. ¿Qué anécdota o qué anécdotas te vienen a la mente con Andrés Guardado? Porque como dices, hay muchísimas, pero ¿qué recuerdas de Andrés Guardado de todos estos años que has estado en el gremio? Me acuerdo, por ejemplo, de una cobertura que tuve en Puebla, que Real Betis visitó al Puebla para realizar un partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc, y me acuerdo que decían, no, pues no va a hablar nadie, ¿no? De hecho, no se presentaron medios, éramos los únicos, y en eso habló Marc Bartra, habló Joaquín, empieza a hablar Diego Lainez. Sí, Joaquín. Leyenda, okay. Habla Diego Lainez, estaba ahí, y en eso se acerca Andrés Guardado y le dice, ey, como hacia mí, que le estaba haciendo las preguntas, y me dice, oye, nada más, te encargo las preguntas, ¿no? Para cuidarlo al chavo. O sea, no sabía que esto le estaba preguntando a Diego, pero como siempre, cobijando a los chavos, ¿no? Eran sus primeros partidos de Diego Lainez en Real Betis y como cuidando, él como figura, como referente a los jóvenes. Recuerdo también en Qatar, cuando iba llegando la selección mexicana a Qatar, iba aterrizando. Y los únicos que se pararon a hablar con la prensa mexicana fueron Guillermo Ochoa y Andrés Guardado. Como ha sido una costumbre por muchos años. Pero justamente siempre con ese rol jerárquico, siempre asumiendo ser un líder. Ya sé, caray, la verdad, digo, primeramente, pues un gran profesional. Creo que siempre fue un tipo muy derecho, muy honesto. Me tocó poco realmente, sí me tocó ahí en la selección un poquito ahí estar con él, con condiciones rápido, obviamente después con el tiempo se fue acomodando, ¿no? Se fue reubicando, pero al final pues siempre fue un buen tipo, un gran ser humano y siempre muy profesional ahí dentro del vestidor, ¿no? ¿Cómo estás, Conejo? Qué gusto saludarte. Te tocó con Andrés Guardado justamente en Sudáfrica 2010, su segunda Copa del Mundo, pero aún así era muy joven, ¿no? Andrés tenía 23 años cuando llega a Sudáfrica. ¿Qué condiciones ya le veías desde entonces, ya de líder, ya de ser un tipo importantísimo dentro del vestidor, del poco tiempo que te tocó compartir con él quizás ahí adentro en la selección? ¿Qué destacabas de él? Sí, cómo no, esa disposición siempre para trabajar, el que te digo que siempre fue muy profesional, siempre respetuoso y bueno, físicamente pues superdotado, muy potente, una gran zurda, la verdad me dejó un grato sabor de boca a él. La verdad es que siempre te digo muy respetuoso y bueno, ¿qué te digo? Me tocaron chicos de toda esa camada de chavos, pero con grandes condiciones y bueno, que duró mucho tiempo jugando en Europa. La verdad, una gran trayectoria.